Hola, hola. Es hora de Perf Bites. ¿Qué carajos es Perf Bites? ¡Te vale 50 pesos! ¡Te vale 50 pesos! ¿Me da 20 tacos con todo? Bienvenidos al podcast de Perf Bites en español. Hola amigos, bienvenidos a el mejor, todavía único, primero y bueno, todas esas cosas que siempre les digo, podcast de performance en español, Perf Bites en español. Como podrán ver, hoy estoy en una ubicación especial, nueva, magnífica. Bueno, venimos aquí a un lugar diferente, a ver qué tal sale. Ojalá que el episodio esté padre y que pues se vea bien, suene bien. Creo que hay un poco de eco aquí, pero vamos a tratar de hacerlo mejor porque salga bien. Y bueno, hoy en este episodio, después de tantas entrevistas y tanta diversión que tuvimos en Sudamérica, vamos a hacer algo un poquito medio especial de Halloween. O de Noche de Brujas, de Día de Muertos, o como quieran llamarle a estas fechas, ¿no? Hoy vamos a hacer el episodio donde vamos a dar muerte a los usuarios virtuales. ¿Cómo que vamos a matar los usuarios virtuales? ¿No se entiende? Bueno, pues prepárense porque vamos a empezar ahora sí con el episodio. ¡A darle! Ok, comenzando ahora sí con el episodio. Como ustedes estaban preguntando hace un momento, ¿qué onda con este que quiere matar a los usuarios virtuales, no? Bueno, para resolver o contestar esto, primero tenemos que irnos con la historia de los usuarios virtuales, de dónde vinieron, de dónde salieron, por qué se nos ocurrió llamarle así, y todas esas cosas interesantes que hay que hablar, ¿no? De entrada, los usuarios virtuales son, digamos, un equivalente a una representación virtual, un robotito, un proceso que va a estar simulando que hay un usuario haciendo actividades en nuestra aplicación. Estos usuarios o estos procesos tradicionalmente tenían que atarse literalmente a un usuario o simular que era un usuario, porque en el pasado nuestras aplicaciones eran monolíticas. ¿Qué es monolítico? Es el fin del... No. Lo monolítico eran estas aplicaciones que todas las capas, todas las versiones, todo lo de nuestra aplicación estaba en una sola caja. Tanto el frontend se nos mandaba prácticamente todo desde esta caja para aplicaciones web principalmente y lo teníamos ahí en nuestro browser. Pero cada ida y venida traía una nueva versión del frontend de la aplicación que vamos a estar probando. Ahora, también en esa capa, pues no había tanto de servicios originalmente en ese monolito, porque pues todo estaba allí dentro. Y había el código de backend. Cada que dábamos clic, cada que hacíamos algo, era parte de todo el proceso. A veces las capas se referían antes también como que teníamos la de base de datos, de conexión a base, todos nuestros ODBCs, JDBCs y BCs. Y vamos a poder estar poniendo todas estas pruebas conectando en estas capas. Cosa que para efectos prácticos hoy en día ya no se usa tanto. Pero de nuevo, en el pasado así era como hacíamos las cosas. Entonces teníamos estas capas virtuales, este monolito, esta aplicación donde nos conectábamos y simulábamos. Ustedes se estarán preguntando también qué pasa con las aplicaciones que eran de escritorio y que sí se comunicaban con un backend. Claro, eso existía, solamente que teníamos que simular de nuevo todas las acciones por usuario en esa capa. De nuevo, algo clave que quiero que les quede claro es que no había tanto una capa, digamos, estandarizada de servicios. Habían aplicaciones de escritorio en el frontend que sí se comunicaban con una capa de backend a través de una interconexión que a veces pues no era muy estándar hasta que vinieron los web services, ¿no? Estaban los Windows services, estaban los Java remotos. Había una infinidad de modos de dispararlo, pero de nuevo no era estándar. Entonces lo que nos forzaba era cuando queríamos automatizar, nuestros usuarios estaban atados a esa sesión.
a esa pues capa de frontend. Cuando era aplicaciones de escritorio teníamos la capa de frontend y cuando era aplicaciones web teníamos toda la sesión. Ahí se mantenía. Para los que han automatizado, el view state, saber en qué estado estamos, si ya le dimos clic al botón, si se desapareció. Había todo este tipo de variables que era importantísimo tener en cuenta. Y por esto mismo, cada vez que un usuario virtual o un script que hiciéramos, sobre todo para performance, que es lo que pues vamos a estar hablando aquí, cada vez que automatizábamos, ese usuario virtual mantenía esa sesión. Era como que solo iba a estar hablando con esa instancia, ¿no? Y era muy difícil romper los pasos si queríamos hacer otras cosas desde esa sesión. Teníamos ese maldito, en algunas situaciones, view state o esa aplicación de frontend que solamente nos permitía hacer este tipo de cosas. Entonces, ahí es por lo que cuando automatizábamos, era imposible hacer de otro modo más que un usuario se logueaba, mantenía esa sesión y el estado en la página o en el módulo en el que estábamos. Ya que llegábamos a esa página, les voy a dar un poco más ahorita referente a páginas que a aplicaciones de escritorio, porque, bueno, las aplicaciones de escritorio cliente-servidor eran un mundo gigantesco, horrible y muy difícil de automatizar, que hoy en día ya no es tan trascendente. Hay mucha gente todavía tratando de automatizar estas aplicaciones y ahí sí se mantiene, cuando quieren automatizar en el frontend, los que nos han seguido, no se debe hacer todo en el frontend, los que se saben aquí la historia, saben que no va por ahí. Pero esta capa de tratar de automatizar en el frontend nos ata al estado del frontend. ¿A qué me refiero con el estado? Estás en la pantalla 3 en el menú 4. Ese es el estado. Le diste clic al botón, se desactivó. Ahí está el estado. Ahora te fuiste para acá, estás ahora en esta pantalla, pero es como que una, pues viborita, digamos, un gusanito de cómo los pasos que vamos siguiendo. Esto nuestras automatizaciones tenían que seguirlo también. Estaban atadas a dónde me quedé en la pantalla. Y las aplicaciones web eran muy similar. Este view state nos decía por dónde habíamos ido y hacia dónde teníamos que ir pasando. Y era muy difícil hacer otra cosa. O sea, se simulaba realmente a un usuario virtual. Ahora, regresando a estas aplicaciones web monolíticas del pasado, era muy importante mantener ese estado y además era muy difícil que pues fuéramos por otros lados, ¿no? Además, al aterrizar en nuestras páginas web, esa simple página, ese simple elemento mandaba a llamar un montón de cosas. Todavía hoy en día funciona muy similar. Llegas a una página web, te dice bájate este CSS, este stylesheet, bájate aquel JavaScript, bájate todas estas imágenes y todo eso generaba demanda a nuestro sistema. Todo eso se disparaba dependiendo de cómo el usuario fuera aterrizando en estas páginas. Estas páginas traían esas instrucciones e iban haciendo todos esos pasos. A veces también habían como subpáginas, esos malditos iframes. Era dificilísimo porque adentro se mantenía otro estatus, digamos, donde podíamos ir avanzando. Entonces, esto hacía indispensable que si queríamos simular muchos usuarios, cada uno siguiera este paso, este flujo. No había de otra. Si no respetábamos este view state, empezaban a pasar cosas raras, nos respondía la aplicación así de, oye, ya no sé dónde acabaste y nos mandaba esos códigos de error, estatus de error y una infinidad de cosas no tan divertidas que bueno, eso era en el pasado. También cuando teníamos que automatizar, esto nos forzaba ya sea en aplicaciones web o de escritorio, que nuestros casos de prueba sí simulaban los pasos reales de un usuario. Llegas a la página home o inicial, página inicial, porque después llegas al login, usuario y password, llegas ahora sí al home, a tu plataforma o dashboard, como le quieran decir, le das clic al menú donde quieras, sea el caso de prueba que estamos automatizando, y así vamos avanzando
hasta llegar al botón que realmente era el proceso que nos importaba automatizar o estresar. Vamos, estamos haciendo pruebas de carga, pruebas de performance. Entonces llegábamos a ese punto y era lo que lográbamos, pero antes teníamos que pasar por todos esos pasos. Y por cada uno de estos pasos íbamos disparando subsistemas, subpáginas, subprocesos. Todo esto iba atado al frontend. Entonces, si el frontend cambiaba en cualquier elemento estos elementos que tenía en la página, en los iframes, ya con Ajax, todos los servicios o asíncronos o sin postbacks, todo eso se iba indicando por la página, no nuestro script. Entonces, si había un cambio ahí, de repente al sistema o habíamos grabado un paso que ya no existía, alguien había dicho, oigan, ¿y por qué estamos disparando tanto este método, esta clase, este servicio? Y lo quitaban por completo y nuestro script todavía tenía eso. El script iba a seguir disparando ese proceso que ya en la nueva versión, en producción o en los cambios que se habían efectuado, ya no estaba. Había desaparecido. Entonces, esto generaba todos esos problemas de antaño donde para cada script, para cada automatización teníamos todos estos subpasitos, todas estas cadenas y eslabones que si cualquier cosa fallaba era horrible. Todavía hoy en día estoy seguro que muchos de ustedes batallan tratando de actualizar estas automatizaciones que han grabado desde un browser, que grabaron esas llamadas y que no lo están haciendo, digamos, muy nativamente, o si cambia, su script sigue disparando las cosas que ustedes grabaron y mucha suerte al tratar de arreglarlo, ¿no? Si cambia, digamos, las correlaciones, si cambia algún método, ya no se dispara, el view state ya es diferente, que pues hoy en día ya no hay tanto, ahorita vamos a ir a eso. Esto causa todo ese tipo de problemas donde estábamos, pues era horrible, era un infierno tener que arreglar y detectar qué habían sido estos cambios, qué habían sido las situaciones que pues habíamos tenido que solucionar o superar. Entonces, bueno, ¿esto cómo se traducía, no? Teníamos varios componentes, varios, digamos, elementos que era lo que nos interesaba disparar en nuestras automatizaciones. Digamos, habíamos hecho nuestro análisis de nuestra prueba de carga que mimetizaba producción y que iba a estar, digamos, no sé, vamos a simular el proceso de enviar un correo, proceso de hacer un attachment, proceso de imprimir un correo, por dar ejemplos, ¿no? Entonces, cada uno de estos, anteriormente también era un poco esotérico saber cuánto lo íbamos a disparar, porque siempre nos han dicho, queremos simular tantos usuarios, quiero ver si mi sistema aguanta esta cantidad de usuarios. Y en aquel entonces era más o menos realista por esto que les digo del monolito. Un usuario estaba atado a una sesión y casi no podía hacer cosas diferentes en ese flujo, y mucho menos en aplicaciones de escritorio. Entonces nos daban esa indicación. Quiero saber si mi sistema va a aguantar 10,000 usuarios, por dar un número, ¿no? Y nosotros así como de, órale, está padre. ¿Y qué hacen tus 10,000 usuarios? No sé, vayan y vean con negocio. En aquel entonces también era muy difícil, ¿no? Era de, ok, negocio, ¿qué procesos son los que más se ejecutan en tu sistema? Más o menos cuántos. Y recuerdo que nos daban así como de cifras muy raras. Sí, estoy haciendo 10,000 envíos. Estoy haciendo 400 attachments. Estoy imprimiendo 500 veces. Ok. ¿Y cada cuánto es eso? Cada año. ¿Cómo traduzco eso a una prueba de carga por hora, no? Bueno, este es un ejemplo un poco intenso, ¿no? Pero supongamos que logramos llegar a unos números que nos dicen, esto se debe de, el enviar correo se debe de disparar tantas veces por hora. Esto de que era attachment se debe disparar tantas veces por hora. Y así teníamos cada uno, ya podíamos ir modelando nuestro escenario. Ahora el problema era de, ok, en total, global, voy a tener que dispararlo tantas veces cada cosa. Y quién sabe, porque el que me importa es el botón enviar. Por dar un ejemplo en ese script que les menciono. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces se dispara cada una de las ventanas previas, no?
Lo que no sabíamos muchas veces es que el proceso de enviar pasaba y teníamos que ir por el abrir correo, abrir el, ¿cómo se llama? El inbox, nuestra, ¿cómo se dice en español? Bandeja de entrada. Y muchas veces los usuarios de verdad lo que hacían era entrar a la bandeja de entrada, muchas veces refrescar, estar abriendo, haciendo muchas cosas antes de llegar a enviar correo. Entonces, ¿cómo mimetizamos eso si nuestro gusanito de pasos es paso, 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 enviar? A veces teníamos que crear un script que solamente llegara al proceso de abrir la bandeja de entrada y estar refrescando y refrescando para balancear. Eso eran los casos padres, cuando sabíamos que eso de abrir el inbox era un proceso muy disparado, que se hacía mucho en el sistema. Les voy a aquí, spoiler alert, esto lo grabamos a veces con APMs, con instrumentación, analizando los logs, pero muchas veces no teníamos acceso y nada más el negocio nos daba lo que podía o lo que se les ocurría, ¿no? Entonces, con estas líneas de usuarios íbamos como que tratando de balancear la carga de cada cosa. Si solamente nos decían el final de los pasos es lo que se dispara tantas veces y así simulábamos nuestra prueba de carga, los pasos intermedios que se hacían un montón de veces con cada usuario yendo en su fila de pasitos, yendo a diferentes lugares, se volvía muy difícil y a veces hasta, digamos, un poco aleatorio, porque no se sabía realmente cuántas veces se estaba disparando cada cosa. Sabíamos que el botón de al final, porque el negocio nos decía, vamos a brincar un poco de los correos y enviarlos, facturas. Es que cerramos tantas facturas al mes. Ok, ¿cómo se traduce esto a los pasos? Y solo nos daban los casos de prueba que nos indicaban cómo llegar a ese punto. Entonces, por eso necesitábamos los usuarios virtuales. Por eso se les llamaba así, porque sí simulaban, sí hacían casi todo el tema de un usuario sentado en el sistema, picando casi desde el frontend. En otras automatizaciones de escritorio sí sacábamos el frontend. Y todo esto, como les decía, tantas veces enviar, tantas veces attachment, tantas veces, no sé, borrar correo, todos los pasos que se puede hacer, digamos, en una aplicación de correo en línea. Bueno, la siguiente pregunta es, ya tengo mis automatizaciones que llegan y dan clic en enviar. Me han dicho que tengo que hacerlo 10,000 veces en una hora. De nuevo, por dar un número, un ejemplo. Ok, ¿cuántos usuarios virtuales le pongo a cada una de esas cosas? ¿Cómo le hago para esto? Negocio, oye, ¿cuántos usuarios tienes usualmente conectado en tu sistema? Ya tuvimos un episodio grandísimo donde tratamos de discernir entre usuarios registrados, activos y concurrentes. Generalmente nos fijábamos en el concurrente y nos decían, por dar un ejemplo, 1,000. Hay 1,000 usuarios concurrentes habitualmente cada hora en nuestro sistema, conectados al mismo tiempo y trabajando. Vale, si tienen dudas en esto, vayan para atrás en nuestro playlist y revisen el episodio de cómo definir las diferentes métricas de usuarios en nuestro sistema. Entonces nos decían, ¿no? 1,000 usuarios conectados al mismo tiempo dan clic a enviar correo 10,000 veces por hora. Y uno diría fácilmente, entonces cada uno los divido, entonces tengo, ¿qué sería? Cada usuario lo hace 10 veces por hora y listo. Ok, está padre. ¿Y qué pasa con los otros 3, 4 procesos que tienes que automatizar? Pues también hay que repartirlos. Y aquí se volvía un caos interesante porque decían algunas organizaciones, bueno, haz que cuando envíen, ahora se vayan para acá y luego se vayan a attachment y luego vayan a imprimir y luego borren correos. El problema es que si hacemos eso, un solo usuario virtual iba a hacer 10 veces enviar, 10 veces borrar, 10 veces attachment, 10 veces acá y 10 veces acá. Y en realidad, cada una de estas tareas no se disparaba en un rango parejo, no eran balanceados. Entonces decíamos, bueno, dividimos. ¿Cuántas acciones? Tenemos 10,000 de enviar, 3,000 de 4,000 de esto, 1,000 de acá. ¿Cuántos suman? Suman 20,000. Ok, la mitad es 10,000, la mitad de usuarios que nos dijo el negocio lo mandamos para acá. El 10% se va para acá y así cada uno va disparando, tratando de simular estos volúmenes que nos interesaban.
suena súper complicado y realmente más o menos lo era. Y este es el tema que hoy vengo a platicarles, porque hoy en día con las aplicaciones modernas que tenemos, tanto orientadas a servicios, servicios y microservicios, tanto en la nube, tanto con todos estos elementos de elasticidad, ya no podemos estar pensando en usuarios virtuales. Ya no funciona así. Tenemos que evolucionar nuestra mentalidad porque nuestras aplicaciones han evolucionado. Muchos hoy en día siguen tratando de simular así, de decir, mi usuario cada uno. Y si se han fijado, algunos ya no los tratan así, ya no los llaman como usuario virtual. Incluso aplicaciones como las originales que yo comencé usando, LoadRunner, dígase, te decían, define, ¿quieres que tus usuarios virtuales sean threads o hilos en español o procesos, processes? Incluso los que estén familiarizados con JMeter son threads, así tal cual, son hilos. Hilos que van simulando cada uno un usuario virtual y se avientan haciendo sus pasitos. Y esto, pues si se dan cuenta, pues no es un usuario, no es tal cual, es una simulación, es lo que estamos haciendo. Y con este cambio que les menciono de servicios, microservicios y estar en la nube, a veces nos va a batir mucho esta percepción de cómo podemos definir usuarios virtuales y sobre todo nos causa muchísimos problemas. Nunca estuvo bien, nunca fue un buen requerimiento en temas de performance. La pregunta, ¿cuántos usuarios aguanta mi sistema? Ok, que ahí la pregunta clave es, ¿tus usuarios qué van a hacer en tu sistema? Si te meto 1000 usuarios que nada más se conectan y se quedan viendo Home, si es una página de lectura, digamos, pues vas a aguantar un montón, porque pues, solo conectan y no hay actividad. Pero si tienes un sistema que no solo es de login y procesa cosas, sino las cosas que procesa son pesadas, son lentas, y encima tus usuarios son hiperactivos y van a estar solicitando muchas de estas, vas a tener pues no tanto aguante de número de usuarios. Y lo mismo pasa, hay áreas de nuestra aplicación que son hiperactivas, hiperpesadas y que a los usuarios les interesa mucho. Y hay otras donde los usuarios les puede interesar mucho, pueden estar muy activos, pero no requiere tanto pues horsepower, por así decirlo. Entonces, ¿cómo contestas eso? Yo siempre digo, depende. Y muchas organizaciones les vuelve loco, porque lo que quieren saber, porque lo que les han vendido es el número de usuarios. ¿Cuánto va a aguantar mi sistema? Entonces, para explicarles por qué eso no es muy correcto y cómo debemos de comenzar a pensarlo ahora, y tal vez debimos siempre haberlo pensado así, ahorita en la segunda parte les voy a explicar estas novedades y por qué cambia, por qué la mentalidad tiene que ser diferente. Pero antes de ir a lo interesante, les tengo bastantes anuncios que, pues bueno, yo creo que vamos a hacer una pausita para ir a los anuncios. Así que ahorita les seguimos matando a los usuarios virtuales. Temporada, te vale 50 pesos. Te vale 50 pesos. Te vale Y ahora sí, 50 es momento de los anuncios escalofriantes, tenebrosos. No es cierto, están buenísimos. Tengo un montón de anuncios ahorita. En los próximos episodios vamos a tener, lo más probable es otro torbellino de entrevistas, diversión y explicaciones aquí, pues muy interesantes. ¿Por qué? Porque hemos sido invitados no a uno ni a más, no, ya, toma dos, la regué, ¿verdad? Hemos sido invitados no a uno, sino a 2 conferencias casi al mismo tiempo o 2 eventos en Montevideo, Uruguay. Así es, vamos a estar de regreso con nuestros amigos en Uruguay, donde, bueno, no solamente vamos a estar en contacto con nuestros amigos de Abstracta. La vez pasada también me faltó mucho nuestra amiga Claudia Badel, nuestro amigo Guillermo Skrillex, todo el grupo de Testing Uruguay. Vamos a tratar de estar ahí. ¿Por qué? Porque viene el Whopper, el World of Performance and Reliability, o Workshop. Creo que era Workshop, no World. Ahí me van a colgar por no saber esto. Es el Whopper, que
después de haberse pausado por muchos años, nuestro amigo Federico Toledo decidió resumirlo, se puso en contacto con los organizadores y vamos a tener un Whopper en nada más y nada menos que en Montevideo, Uruguay. No conforme con eso, nuestros amigos de Abstracta organizaron también una conferencia. La conferencia Quality Sense me parece que se llama, donde pues aquí su servidor va a estar presentando, va a haber tantas luminarias, va a haber muchísima gente que si se alinean las estrellas, vamos a tener a una cantidad de gente importante, interesante, magna, supergurú, cracks, como quieran decirle, juntos todos al mismo tiempo. Hay muchísimos que ya tengo confirmados que lo más probable es que sí van a estar. No puedo decirles ahorita porque, pues bueno, uno nunca sabe qué pasa con los vuelos, con los itinerarios. Ya saben, ¿no? Aquí las cosas luego se ponen un poquito intensas. Pero va a haber cantidad de figuras titánicas acá, de testing, de performance, de IT incluso. No se lo pierdan. Va a estar buenísimo y les prometo que vamos a tener streams, va a haber más episodios del podcast y a ver qué más se me ocurre. El evento va a ser, me parece, vamos a checar aquí rápido en la computadora, del 5 al 9 de diciembre de 2022. Así que estén atentos porque viene acá el macro evento en Montevideo, Uruguay. Y hablando de Latinoamérica, también vamos a tener pronto una plática con los amigos de Testing Bolivia. Creo que con ellos vamos a estar hablando de la pirámide azteca de automatización y sacrificios. Estén muy atentos. La verdad no recuerdo si es gratis, echen un ojo. Ya debe de estar por empezar. Creo que estamos como a 2 semanas. Si todo sale bien, voy a publicar este episodio por ahí de Halloween, por ahí de la noche de Día de Muertos, Día de las Brujas, Noche de Brujas o todas esas cosas. Entonces debe de faltar yo creo que 1 o 2 semanas para ese momento. Y bueno, vamos a tener también muchas más colaboraciones con nuestras amigas de QA Minds y vienen otras sorpresitas. Estén atentos porque también ya viene fin de año, nuestro especial de fin de año. A ver ahora este año qué se me ocurre que hagamos para que, pues bueno, cerremos bastante bonito este 2022 que ha estado precioso. Lleno de, bueno, no, voy a arruinar la retrospectiva. Ya lo veremos en el momento. Y pues creo que con eso estamos por ahora. Les traeré más anuncios, más sorpresas. Como siempre, estén sintonizados y ahora sí, regresamos con el episodio. Volvemos. Y ahora sí, vamos a continuar aquí con esta explicación de por qué hay que matar a los usuarios virtuales, o al menos en nuestras mentes. Como les decía hace rato, el ejercicio de usuario virtual se comenzó porque los sistemas pues así funcionaban. ¿Qué ha cambiado? Como les decía hace rato, hoy en día tenemos aplicaciones basadas en servicios donde ya se despegó, desconectó. Recuerden, éramos monolitos antes y estaba todo junto, el frontend y el backend, y se mandaba todo en cada mensaje. Ahora se han separado y tenemos el backend, el frontend y la capa de servicios. Siempre ha funcionado más o menos como un servicio, una página web, pero ahora, digamos, imaginativamente hablando, están divididos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, ya el frontend casi no nos importa, porque sea una aplicación de escritorio, sea una aplicación móvil, web, Internet of Things, acá nuestros relojitos o refrigeradores, todos se comunican hoy en día a un API o un servicio o un microservicio. Así de simple. Entonces, otro diferenciador fuerte o otro cambio que hemos tenido es que como esta capa de servicios ya puede comunicar a cualquier frontend, también puede comunicar a cualquier backend. Digamos, el frontend ya puede hablar a una capa que hable a muchos backends o a diferentes capas. Esto más o menos pasaba antes cuando teníamos por ejemplo, las imágenes separadas en un servidor distinto. Ok, el servidor de imágenes era el que se estresaba cuando cargamos la página con imágenes y el servidor de backend era el que se estresaba cuando hacíamos llamadas o pedíamos procesar cosas. Hoy en día así funciona todo.
¿Y qué lo hace más interesante? Es que estos APIs, estos capas de servicio, pueden haber varias. Pueden haber el API de imágenes, el API de login, el API de autenticación, el API de, volviendo al ejemplo de hace rato, de enviar correos, y así tenemos varios. Y estos APIs puede que todos se comuniquen al mismo servidor de backend o que estén a diferentes. Esto es lo que indica mucho que tenemos servicios regados, microservicios, y sobre todo, como les decía, esto se pone más interesante ahora que estamos hablando de la nube, porque nuestra capa de servicios puede estar en un servidor, no sé, en Monterrey, allá en Brasil, en Dallas, en Estados Unidos o hasta en Europa. El API, el servidor que tiene nuestra API. Y el backend con el que se está comunicando ese API también puede estar en otro lugar. Puede ser un endpoint nada más que está regado en diferentes servidores. ¿Hasta acá vamos bien? Tenemos los APIs regados en varios servidores o en uno solo. Ahora, ¿qué pasa cuando un usuario, una persona, llega y se conecta a nuestra aplicación web en el frontend o móvil o de escritorio, como quieran, ya casi no importa cuál es el frontend? ¿Qué pasa? Se conecta y empezamos a hablar con este API. Pero nuestro frontend también nos dice, es que el login lo hago con este otro API. Como les digo, uno puede estar en un data center, en un servidor, en una ubicación geográfica, y el otro API puede estar en algo completamente separado. Antes, cuando teníamos el monolito, nuestro backend, cuando alguien se conectaba, veía a esa persona y la actividad de esa persona era uno a uno. Pero ahora, si le preguntamos al backend del API de autenticación, por ejemplo, ¿cuántas personas ves? Una, ya llegó otra. Y esa misma persona ahora abre una imagen, el API que está en otro servidor, que está en otra instancia, le preguntamos, ¿cuánta gente ves? Una. Pero tenemos 2 servidores que han sido impactados en lugar de solo uno. ¿Cuánta gente cabe en servidor 1? ¿Cuánta gente cabe en servidor 2? Se segmenta por completo. Ya no podemos seguir pensando en esta cajota que está siendo estresado. Les voy a dar un ejemplo, creo que ya lo habíamos mencionado, de cómo funciona esto. El monolito eran estos restaurantes, vamos a hacer la analogía con un restaurante, estos que tenían un macromenú, todo se seguía sirviendo, cabía la gente en ese restaurante y nada más, y así seguíamos, ¿no? Llegábamos, abríamos el menú y como les dije en el ejemplo, aquí eran comidas de varios tiempos. Tengo que pedir mi sopa, después mi platillo intermedio, luego un guisado, algo más pesado y llegamos al postre. A todos en realidad lo que nos interesa es el postre, ¿verdad? Entonces, vamos paso a paso. ¿Y qué pasa? Una ventaja de los microservicios o estos APIs que están regados por todos lados o a veces en el mismo servidor, podemos apagar uno y los demás siguen vivos. Y por ello es que hoy podemos ser ágiles, continuos y todas estas cosas bonitas con las que estamos trabajando hoy en día. ¿Qué pasaba antes? Si necesitábamos hacer una actualización continua, como en el restaurante, con un menú grandísimo, un montón de platillos, un montón de cosas, y queríamos actualizar, no sé, piensa en un platillo, la hamburguesa. Queríamos actualizar la hamburguesa y ahora poner otro pan, lo cual causaba que cerremos la cocina. Se cierra la cocina, se cierra todo el restaurante y nadie puede comer ni trabajar. Por lo mismo, también estresar esa cocina, digamos el backend, era la capacidad de la cocina se limitaba por el número de personas que había en el restaurante. Ahí sí, hay tantas mesas, hay tantos que puedo servir, tal vez en la hamburguesa me tardo más, en hacer una limonada me tardo menos, pero es basado en estas personas. Así eran las aplicaciones antes. Hoy en día, en la modernidad, imagínense que estamos en ¿cómo se llaman? Food court, fast food, de estos que tenemos el restaurante de hamburguesas, tenemos el restaurante de pollo, el de comida china, el de postres que solo venden helados. ¿Qué pasa ahí? Cada uno de estos restaurantitos es una pequeña entidad. ¿Qué pasa si uno de estos restaurantitos quiere cambiar el menú y tienen que cerrar su cocina? No hay problema, nosotros todavía tenemos servicio, podemos continuamente ir cambiando cosas porque el resto de los pasos sigue funcionando. Ahora,
Para cada uno de estos restaurantitos, si les preguntamos en tu food court, ¿cuánta gente cabe? Es muy probable que muchos me digan, bueno, hay 60 mesas. Sí, pero yo, si solo quiero ir por un helado e irme caminando, no me importa el número de mesas. Y algo muy similar pasa con los APIs. Si algún componente, y de nuevo, puede ser que esta aplicación de escritorio vaya y hable con el API del helado, pero acá tenemos una aplicación móvil o un Internet of Things, un dispositivo inteligente que también quiere helado, el dispositivo puede ir a agarrarlo y nada más. Tal vez ni siquiera abre sesión, ni siquiera va y se registra, nada. Un helado, por favor, gracias, bye, pum, y se va. Mientras el otro sí está yendo con la hamburguesa, con comida china. Digamos, es una familia. Un solo login de una familia están pegando a muchas cosas. Y ahorita hice ese ejemplo de un solo login, una sola familia. Hoy en día también pasa. Tenemos estas aplicaciones que están hechas con un frontend en React o en Angular, que tenemos estos homes con widgets y dashboards al por mayor, y cada uno de ellos, que si agregamos uno más, cada cosa que tenemos en esa pantalla de home ya fueron y hablaron con N APIs cada uno. Y diferentes servidores, a lo mejor, diferentes instancias, diferentes servicios. Entonces, si se fijan, aquí cambia mucho la dinámica. Ya no es cuánta gente cabe en mi food court, en mi fast food, sino más bien tenemos que pensar a cada uno de los restaurantitos. Porque en el ejemplo que les digo, tenemos, no sé, 10 restaurantes, nosotros tenemos antojo del helado, a nivel restaurante podemos estar pensando fast food, área de fast food, food court. A nivel food court podemos estar pensando que entró una persona. Y si le preguntamos al del helado, ¿cuántas personas hubo hoy que les diste servicio? Va a decir una. Pero si le preguntamos al de la ensalada, porque claro que no nos importaba una ensalada, nos va a decir, no, pues nadie ha venido, yo no tengo actividad, no hay usuarios. Entonces, si queremos hacer una prueba de carga y estresar, pues va a ser muy variable. Si nos dicen en producción últimamente, tenemos 10 personas en la ensalada y 1000 en el helado. Va a cambiar mucho. Porque ya no tenemos que pasar por la ruta de primero sopa, luego ensalada, luego guisado y luego helado. Podemos ir derechito al helado. Y para nuestros servidores ya son independientes cada uno de esos módulos. De nuevo, tal vez, no sé si han ido a centros comerciales donde el puesto de helado ni siquiera está en el food court. Está en otra nube, está en otro data center, está en un pasillo ahí, puesto en medio del pasillo. ¿Cómo se llaman? Naves o tienen un nombre aquí peculiar, pero todos los han visto. Ese puesto de helados en medio de un pasillo, no hay nada más en cuanto a comida que ese puesto de helados. Está en la nube, está lejos, está en otro lado. Entonces, pero también es parte de nuestra aplicación. Nuestra aplicación es queremos comer rico. Ok, el helado es parte de la aplicación, pero está en otra nube, está en otro data center, está tal vez en el mismo servidor, pero en otra instancia. Pueden ser servidores virtuales. Aquí la mezcla y cosas han cambiado muchísimo. Entonces, ¿qué pasa si decimos, van a llegar, quiero ver cuánto aguanta mi fast food, mi food court? Bueno, pues es que ya no se mide así. Ahora tienes cada uno de tus microservicios o servicios completos, porque también el microservicio es tu puesto de helados. Solo hay helados. Y tal vez de un solo sabor. ¿Se acuerdan de esos conitos que nada más bajan la máquina y sale y solo hay vainilla? Nada más. Y solo hay conitos. Una sola cosa. Eso es un microservicio. ¿Cuánta gente va a ver el helado? No tiene nada que ver con cuánta gente se forma la hamburguesa. O, por ejemplo, estos restaurantes fast food de hamburguesas, pero que no solo tienen hamburguesas, tienen también ensaladas, tienen heladitos, tienen de los arcos dorados, ¿no? Todo el mundo sabe. Tienen papas, tienen refrescos, tienen pies. Limitado lo que sirven, como todas las APIs, que son un poco limitadas a los que deben de hacer, pero de todos modos son una entidad independiente. Están por sí solos. Ahí nada más. Entonces, de nuevo, ahí ya no es cuántos usuarios, porque si el usuario que llega al food court se queda ahí dentro, voy a ir por un helado a la isla que está, se llaman islas, a la isla que está por allá lejos. Van a la isla y el food court ni se entera.
pues ¿cuál es la capacidad? Llegan 1,000 usuarios y todos quieren ir a la isla explota, ¿eh? Y el resto de nuestros restaurantes está perfectamente bien. Ahí está nuestro cuello de botella. Pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo estresamos? Porque a lo mejor la isla es elástica y puede tener una macrofila o pueden prender más máquinas en la isla y no nos importa. Por más gente que metamos, nunca va a estallar. La cuenta de luz de la isla tal vez sí estalle, o la cuenta de leche y polvos para hacer helado, pero en sí puede que sea una isla elástica y jamás estalle. Que nuestro food court todo sea elástico y jamás tengamos un problema. Entonces, por eso les digo, aquí no se va a medir tanto en base a cuánta gente llega. Porque de nuevo, si preguntamos, imagínense, ustedes van a estos fast foods. Voy a llegar al puesto de hamburguesas, me compro una hamburguesa chiquita porque, pues bueno, tengo ganas de un helado, me voy a la isla lejos, regreso a la hamburguesa, digo, ay, me cabe otra. Soy un poquito comelón, me echo 2 hamburguesas. Si le preguntas al puesto de hamburguesas cuánta gente vio, te va a decir que 2. Si le preguntas al puesto de helados, te va a decir que 1. Si le preguntas al puesto de ensaladas, te va a decir que ninguno. Entonces, aquí, ¿cómo se mide el número de usuarios? O sea, ¿se dan cuenta un poquito del problema que hay en pensar en términos de usuarios virtuales? Aquí cambia el paradigma. Esta palabra rimbombante del paradigma cambia por completo. ¿Por qué? Bueno, en lugar de enfocarnos cuánta gente entra al food court, más bien debemos de enfocarnos en preguntar a cada uno de esos puestos de comida rápida que hay en el food court y afuera del food court, que son parte de nuestra aplicación de comer en la Plaza X, cuántas veces o cuántas órdenes tienen por periodo de tiempo cada uno de ellos. Ya no nos importa porque, de nuevo les digo, ya no hay que ir por todo el menú, ya no pasa nada si se apaga y perdemos todo el servicio. Aquí no pasa así. Podemos ir derechito al helado y no importarnos todo lo demás. A lo mejor tenemos que pasar por la puerta principal del centro comercial, que sería el equivalente a la autenticación. Pero una vez autenticado, podemos dar clic aquí, aquí, aquí y allá. Se conocen estos Costco, Sam's Club, que nos dan el check-in a la entrada con la credencial. Podemos pasarle la credencial al primo y los dos pasamos y empezar a hacer cosas ahí dentro. Entonces, el número de usuarios ya se vuelve totalmente intrascendente. ¿Cuántas veces no han visto un fast food o un food court y no encuentran dónde sentarse? Claro, ya está a tope de capacidad, pero siempre vamos a poder pedir parados, esperar a que una mesa se desocupe, o si no se desocupe y nos dan nuestra orden, nos vamos allá a las bancas que están enfrente de la tienda o los videojuegos o cualquier cosa, y ahí nos sentamos, lo podemos comer. Ya no hay esas limitantes. En cambio, en el restaurante grandote, monolítico, con un menú grande y con muchas cosas, si no había lugar, no había lugar y no íbamos a comer. Aunque nos sentemos en la banqueta, no había modo de sacar la comida. Ya no había capacidad. Ahí sí la capacidad estaba topada. ¿Qué pasa en las hamburguesas si de repente ya tienen mucha gente? Y si son elásticas, han visto que por un ladito tienen su otra ventanilla. Ahora aquí también váyanse allá solo lo de los helados y se expanden. Entonces aquí estas medidas de usuario virtual están muy mal. K6, por ejemplo, ya son tareas, ya no son hilos, ya no se les sigue llamando usuario virtual y tengan mucho cuidado con esto porque los clientes o los líderes de proyecto siguen pensando en términos de usuario virtual. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a saber entonces qué simular, cuánto, qué tan duro pegarle? Hoy en día tenemos cosas muy modernas y muy padres que no teníamos antes, que son los APMs. Los logs todavía son válidos de analizar y los podemos poner en cada uno de nuestros servidores que tienen APIs, que tienen nuestra solución o que nuestra solución va a estar hablando. Cada vez que en las hamburguesas se pide una hamburguesa, en las hamburguesas se pide una papa, ok, hay 100 hamburguesas por hora, 3 papas acá hay 15 helados, acá hay 3 chop sueys en la comida china, allá en las ensaladas hay 2. Bueno, coman más ensaladas. Y así, poco a poco, tenemos el número por pedido, porque una sola persona puede sentarse ahí enfrente de las hamburguesas, dame una hamburguesa, dame otra hamburguesa, dame otra hamburguesa, dame otra hamburguesa, que al final es lo que en realidad
indica la capacidad de ese local, ese API, y no cuántos usuarios han iniciado sesión, porque un usuario que inició sesión puede ir y pedir en cada uno o hasta decirle, familia, nos separamos y todos vayan a diferentes restaurantes y pidan en cada uno diferentes cosas. Y ahí es donde se vuelve una total locura. Entonces, con estos APMs, si alguien ha tenido esta experiencia, ellos nos van a decir, en este endpoint ha pasado tantas veces en producción, este ha pasado tantas veces, este tantas veces. Y entonces cuando automatizamos, nos enfocamos en automatizar a cada uno de ellos. Ya no tenemos que hacer esa serie de pasos. Ya nos enfocamos. Y los que seguimos preocupadísimos por automatizar en el frontend, grabar en el browser, ya no es por ahí. Hablen con sus developers, chequen sus APMs, chequen cuánto les está diciendo. Eso es muy bonito. Los APMs nos van a decir esto así, esto tantos, esto tantos, este tantos. En hora pico fue tanto, tanto, tanto. Y los podemos hasta segmentar por tiempo. Nos va a dar información tan precisa. Ahora, problema. Cuando no sabemos y es una aplicación nueva, cosa que en teoría hoy en día ya no vamos a tener problema con, porque nuestras aplicaciones son ágiles, son continuas. Entonces sacamos un MVP chiquititito, hay 10 usuarios, vamos poco a poco incrementando la utilización del sitio y poco a poco vamos viendo cómo va creciendo, cuántas veces pide, es un nuevo centro comercial, abrimos un puesto de ensaladas, abrimos el de hamburguesas. Son lo básico. Bueno, para que sea más realista el ejemplo. Comida china y hamburguesa y pizza. Creo que es lo básico que deben de tener, ¿no? Bueno, vamos creciéndolo y ahora ya abrió un sushi. Ok, vamos agregando las métricas a nuestras simulaciones, pero nos enfocamos en cada uno de los componentes, no en el número de usuarios o qué puede hacer, porque así tenemos que reescribir nuestras automatizaciones. Nuestras automatizaciones ahora ya puede ser nada más la automatización de hamburguesas en el puesto de hamburguesas. La automatización de papas en el puesto de hamburguesas. La automatización es de los combos en el puesto. Ahí tenemos 3 para el puesto de hamburguesas. Pero también hay pizzas. Nuestra automatización de pizza de pepperoni en el puesto de pizzas. Mi automatización de solo, no sé, pizza hawaiana. Mi automatización de chop suey en la comida china. Ya abrió el del puesto de sushi. Mi automatización de rollito de esto, rollito de aquello. Que ahora ya tienen kushiages. Ok, el kushiage. Ya abrió por fin las ensaladas. Pobrecitas ensaladas, les doy muy recio, ¿no? Vamos a pedir la sencilla, vamos a pedir la de espinaca. Cada una de sus automatizaciones las pueden tener por separadas y al final en su escenario nada más juntan cada uno de sus APIs y métodos de cada API y decir, ok, a este le doy tanto, a este le doy tanto, a este le doy tanto, tanto y tanto. Ahora, la clave ya no es pensar en usuarios virtuales. Si la hamburguesa nos tarda 1 minuto, pero tenemos que pedir, no sé, 5 hamburguesas por minuto, ahí sí vamos a tener que poner 5 hilos, procesos, tareas, como le quieran llamar. Muchos, y está bien, pueden seguirle llamando usuario virtual, no los maten, todo tranquilo, ¿no? Pero ya no lo piensen como usuario virtual, si no es para lograr eso, porque si un pedido de cada hamburguesa tarda 1 minuto, para que uno solo vuelva a pedir una y nosotros queremos 5 por minuto, pues se nos va a saturar ahí el asunto. Entonces, simplemente tenemos que definir o decidir cuántos paralelos queremos tener para cada proceso y lograr generar esa carga que estamos buscando en nuestra aplicación. Simplemente ya no es usuarios virtuales, sino cuántas órdenes por puesto y por tipo de producto en puesto. Cuántas órdenes por API y cuántas órdenes por tipo de método o proceso del API. Y ya no son usuarios. Porque si seguimos pensando en usuarios virtuales y le decimos, es que lo subí a 10,000 y aguantó solo 5,000, pero solo estábamos pegándole a los helados, y a lo mejor las hamburguesas estaban mejor y en realidad son las que se estresan más. Estamos dando información incorrecta. Hablen con sus líderes, hablen con su management, con sus product owners y díganles, ya no es bueno pensar en usuarios virtuales. A lo mejor nuestra isla de helados está completamente desconectada del fast food. No tiene nada que ver, no les importa. Es más, hasta he visto unas que están afuera del centro comercial.
ahí sí nos interesa ver la capacidad de esa isla, es lo que nos debería de importar en un inicio. Si queremos ver capacidad, ¿no? Ya después podemos hacer cosas un poco más pesadas y realistas con cada uno de esos. Pero si son elásticas, están en la nube, separadas del resto de nuestra aplicación, no comparten backend, porque eso puede ser otra. Nuestros puestos atrás, todos obtienen el refresco de la misma manguera, por decir, ¿no? Imaginen que viene de una manguera. Creo que a veces sí es así, pero ese es otro tema. Ahí puede que sí haya un cuello de botella común en el backend, pero ese es otro tema. Ya no tiene que ver con usuarios virtuales, sino con cantidad de refrescos vendidos por todos nuestros puestos o APIs. ¿Entienden la diferencia? Esto nos trae un modo de automatizar, de pensar, de hacer nuestras pruebas de performance y carga totalmente diferente. Espero que con estos ejemplos les haya quedado claro por qué quiero y les pido que maten de sus mentes la idea del usuario virtual. Es muy difícil. Y con estas aplicaciones que ya son unas esquinas elásticas, otras son en nuestro sótano, otras están en una nube que pues no es elástica, pero toda esa combinación es muy difícil que realmente encuentren un límite en su aplicación, a menos que vayan a hacer una prueba así asquerosamente grande y sepan en esos escenarios asquerosamente grande cuánto se va a estresar cada puestecito. Y péguenle a cada puesto de su fast food, separado, independiente. Aquí lo más común es que tengamos todos un primer paso que es la autenticación, entrar a la plaza. Ya una vez adentro de la plaza, ya que cada quien tenga su autenticación, vamos a ir a hacer casi lo que se nos antoje. A veces también el módulo de autenticación, por pensar la pluma que nos da nuestro ticket del estacionamiento, nuestro boleto, puede ser independiente y que la autenticación no importe para nada. Nada más nos da nuestro token, nuestro boletito de estacionamiento y ya adentro hacemos lo que se nos antoje. Había aplicaciones antes que sí tenían que mantener en mente, fulano, Leandro, está conectado y ahora está en el state en tal página, ahora va a tal página, ahora va a tal página. Hoy en día ya no importa. La gran mayoría de aplicaciones ya no les importa dónde antes porque no lo pueden controlar, está separado. Entonces, espero que con esto no los haya confundido más y que les quede claro que hoy en día las aplicaciones, y la verdad en el pasado tampoco era tan realista pensar en términos de usuario virtual. Pero hoy, más que nunca, es indispensable que dejen de pensar en esos límites, en esas capacidades, porque ya es dificilísimo. Nuestras soluciones son complejas, multicapa, multiservicio, microservicio, nube, distribuidas, y son un caos. Entonces, estas pruebas de capacidad donde empujábamos el servidor a su límite en esta caja monolítica era posible. Hoy en día ya es bien difícil. Y encima de todos los que les conté, ¿qué capacidad va a haber aquí, va a haber allá? Una temporada el puesto de hamburguesas recibió mucha carga, agregó otra ventanilla, ya quitaron el puesto de sushi porque nadie lo usa. Somos continuos, somos ágiles, estamos cambiando constantemente y eso trae mucho más batidero. Entonces, bueno, con eso, por hoy dejamos el episodio. Espero les haya quedado un poco claro por qué hay que matar a los usuarios virtuales. O dejen de pensar en ellos en esos términos. Explíquenle a su management por qué esos requerimientos ya no son válidos. Mejor digan cuánto va a aguantar cada uno de mis APIs, cada una de mis elementos y piensen en volúmenes. Si ya no tienen de otra, traduzcan eso a número de usuarios. Pero de nuevo, es una pregunta bien complicada. Bueno, con eso yo creo que los estaré viendo. Si puedo, hago algo antes de llegar a Montevideo, pero lo más probable es que nos escuchemos una vez estando allá. Entonces, les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Ya estamos en apertura en lugares especiales. Espero que se escuche bien este episodio, que se vea bien y que logremos esté muy padre. Bueno, por el momento, Leandro out. Cuídense y nos vemos en Montevideo. Creo que me salió italiano. Chao. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darnos sus likes en Facebook, seguirnos en el Twitter, mandar comentarios en email, ni de visitar nuestras páginas. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Adiós, Leandro. Adiós, Leandro. Bueno, bienvenido.